Dios es lo más poderoso en el universo. Y Él limitó ese poder para que viva adentro de cada uno de nosotros. Por eso en esta tarde vamos a hablar de la fuente de poder. ¿Cuántos tienen celulares? Bien. Contame qué pasa si no lo cargas. Dejas de tener comunicación. Dejas de tener ese contacto que querés tener con tu amigo. Dejas de recibir mensajes. Dejas de chatear, bloguear, lo que sea. Tuitear, bueno, todo lo que venga atrás de este parámetro de redes. Pero tiene que haber una fuente de poder que cargue ese instrumento. Vos sos un instrumento para Dios. Algunos instrumentos suenan un poco desafinados. Y tenemos que hacerle algunos ajustes. Y esto se encarga Dios de hacer estos ajustes. Pero vos tenés que estar listo, lista, dispuesto a que Él se incorpore a tu vida. Lo primero que quiero tratar de hacerte entender es que Dios necesita tu disposición. La fuente de poder. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice la palabra en relación con esto. Vamos a Hechos, capítulo 1, verso 8 y 9. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Cuando leí este pasaje, porque quería desarrollar este pensamiento, la acción de la fuente de poder, yo me puse a pensar que si una persona ve a sus amigos por última vez, les dejaría un mensaje realmente importante. Te voy a contar una historia muy breve. Cuando mi papá falleció, yo era relativamente jovencito, y fui el último que lo vi. Ya le faltaban las 2 piernas. Y lo último que me dijo fue un mensaje muy importante. Él me dijo, cuida de mamá. Así que si Jesús le dijo a sus amigos, antes de ser levantado al cielo, y ellos se quedaron allí observando y tratando de entender, porque no entendían esta circunstancia espiritual que estaba aconteciendo. Si Él les dijo cosas como las que están en el versículo número 8, que son poderosas, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Recibiréis poder. Ese es el punto que vos debés entender. Que la vida cristiana no se sintetiza simplemente en congregarte un sábado, un domingo, un jueves, un miércoles. Leer un ratito la palabra de Dios cuando te acordás.
orar antes de la comida cuando podés. El poder de Dios es lo que sintetiza tu nivel de vida. Si tu nivel de vida es mediocre, la única razón es que no existe el poder de Dios en tu vida. La necesidad de comprender esto es tan maravillosa porque todos tenemos el potencial de acceder a ese nivel de poder para tener nuestra batería al tope, llena constantemente. Porque podemos acceder al trono de la gracia sin impedimentos. Porque podemos acceder a quien tiene el poder más grande del universo y puedo estar conectado más allá de una forma religiosa. Puedo conectarme con Él desde mi mente y hablarle desde mi mente y mi corazón. Y el Espíritu Santo es el que comienza a desarrollar lo maravilloso de lo sobrenatural de Dios. Si no transitas por lo sobrenatural, estás transitando por un camino equivocado, un camino triste, un camino que no tiene fluidez y en el cual no vas a ver poder. Por eso el último mensaje es la síntesis de lo más importante que sucedió después de la crucifixión. Y por supuesto, la resurrección. Pero las dos cosas se unen en esto. Los discípulos habían estado con Él 3 años y medio, pero no habían recibido esta unción del Espíritu Santo. Habían tocado un cachitito esa presencia, porque cuando le hablaban a los demonios huían y ellos volvían contentos. El Señor le dijo: muchachos, escuchen, esto no es lo importante. Lo importante es que sus nombres están escritos en el libro de los cielos. Están escritos en los cielos. Y entonces vos tenés posibilidad de cada día acercarte a su presencia, ingresar en el trono de la gracia y utilizar el poder sobrenatural que está a tu disposición, a mi disposición, todos los días. Así que ya no está la responsabilidad en Dios. La responsabilidad es tuya en decidir: sí, lo quiero, lo anhelo, no puedo vivir un instante sin su presencia. ¿Qué sería de nosotros sin su presencia, hermanos? Vos que estás allí observándome desde el otro lado de la pantalla, ¿qué sería de nosotros sin su presencia ministrando nuestros corazones? Quiero que prestes mucha atención en este potencial, porque Dios no solamente ha desarrollado un nivel estratégico de comunicación en lo que significa Dios, en lo que significa el Espíritu Santo, en lo que significa la muerte y la resurrección de Jesús, sino que ha hecho una locura en desarrollar un evangelio que se comunique boca a boca. Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Cómo? A ver, abrieron su corazón a Jesús. Habían sido bautizados en el nombre de Jesús, pero no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Sí? Quizás eso es lo que te pasó exactamente a vos. Quizás fuiste bautizado en agua,
en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abriste tu corazón a Jesús, pero no pasa nada en tu vida. Tus huellas no dejan marcas de poder. Así que Pedro y Juan llegaron y le dijeron, muchachos, a ver, vamos a hacer una fiesta acá, vengan. Les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y las vidas florecieron porque el poder de Dios se hizo vivo y fueron transformados y recibieron dones y pudieron orar por otros y la gente comenzó a sanarse y la gente comenzó a vivir una dimensión espiritual diferente. Así que hoy vamos a hablar de 3 tipos de bautismos. Los 3 tipos de bautismos bíblicos que se encuentran en la palabra y que quizás desconocías, que no tenías la menor idea, que no entendías, que nunca pensaste que existieron. Pero estos 3 bautismos son bíblicos y están especificados, están allí para que aprendamos y los incorporemos a nuestra vida y vivamos en una dimensión más alta, una dimensión de poder, de autoridad, una dimensión de guerra espiritual en la cual yo puedo batallar contra toda fuerza demoníaca y nada te va a dañar. Y vas a batallar contra serpientes y escorpiones y los vas a hollar, porque eso es lo que Jesús dijo. Ese es el poder de la palabra. No es solamente una actitud, es entender el poder y dejar que fluya a través tuyo. ¿Cuántos lo quieren? Bien, entonces, mi hermano, ahora es el momento de tomarlo, el momento de entender, donde tu mente tiene que abrirse para que la presencia fluya. El poder es transferido. Cuando los apóstoles Pedro y Juan oraron por estas personas que habían recibido a Jesús en su corazón, no es que se convirtieron en ese momento, no, ya habían aceptado a Jesús en el corazón. Y habían sido bautizados, pero no estaban llenos de su presencia. Así que se transfirió el poder a través de la imposición de manos. Por eso es tan importante entender la palabra, comprender, no solamente comprender las palabras, sino comprender la palabra, el significado profundo y hacia donde Dios quiere dirigirnos. Los 3 bautismos. Vamos a 1 de Juan, capítulo 5, 6 al 9. Este es Jesús, el Mesías, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. La unidad de Dios. 3 son los que dan testimonio en el cielo. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. La unidad de Dios se manifiesta con poder en la acción de revelar esa grandeza espiritual que está en el seno del corazón de Dios. El Espíritu es la verdad. 3 son los que dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y los 3 son uno. En esta unidad, la deidad de Jesús
no está cuestionada. La presencia del Espíritu Santo, que es Dios, tampoco está cuestionada. Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, accionando a favor de la humanidad. Y esos tres dan testimonio en la tierra. Esa unidad celestial da testimonio en la tierra. ¿A través de qué? A través del Espíritu, a través del agua y a través de la sangre. El primer bautismo es el bautismo en el cuerpo, que es la iglesia, que es tu hermano, que es tu hermana. Ese es el primer bautismo, cuando vos abrís tu corazón e ingresás en el cuerpo de la iglesia alrededor de todo el mundo. Quiero que escuches atentamente 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos fuimos bautizados. Este es el primer bautismo, el bautismo en el cuerpo, en la iglesia. Hemos sido bautizados en un cuerpo. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Ejercer poder. El poder de Dios, no cualquier poder. El poder de Dios para bendecir a la gente, para bendecir a otros, para que su presencia se manifieste, para que sus dones corran a través de los seres humanos y para que la luz admirable resplandezca sobre la oscuridad. El bautismo en el cuerpo, el primer bautismo. Número 2, el bautismo en el agua. Quiero que escuches Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El hacer discípulos no involucra solamente agrandar un espacio físico de gente. El hacer discípulos tiene que ver con proyectar una misma visión para caminar juntos y extender la luz sobre la oscuridad. Cada persona que recibe una palabra de Dios, la misma palabra de Dios dice que no vuelve vacía. Tu necesidad urgente es de mantener esa conexión con Dios. Y el primer bautismo es ingresar al cuerpo. El segundo es la inmersión en el agua, donde tu viejo hombre muere y al salir se imita la resurrección de Jesús, dándote una nueva vida. Esto es maravilloso. Esto es formidable. Esta es la razón por la cual Dios no necesita la tecnología. Gloria a Dios por la tecnología, porque hacia los últimos tiempos la ciencia aumentará y Él vela sobre los ojos de la ciencia. Pero ese no es el punto central. El punto central está en tu vida y qué haces con tu vida y cuánta luz irradias al resto de los que están alrededor tuyo, manifestando el poder de Dios, los dones y la presencia del Espíritu Santo. Y el tercer bautismo, que es el que escuchamos cuando Pedro y Juan fueron a orar por estas personas,
que ya habían recibido a Jesús en su corazón y ya habían sido bautizados en agua, pero no habían sido bautizados en el Espíritu. La relación de los tres que dan testimonio en el cielo y se manifiestan en la tierra, el agua, la sangre y el Espíritu, tienen que ver con estos tres bautismos. El agua, cuando vos te bautizás, como escuchamos recién, el pasaje de Mateo. La sangre, ¿por qué nos ha limpiado para poder ingresar en esa dimensión espiritual y poder ingresar al cuerpo de la iglesia a través del perdón de nuestros pecados? Y el Espíritu, que es el tercer bautismo que tenemos que entender. Vamos a escuchar Mateo 3, verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Testimonio de Juan el Bautista. Quiero decirte que no era cualquier persona. La palabra declara que hay un antes y un después. Y que de todos los profetas, Él es el más grande. A Él se le dio el honor de anteceder a Jesús. Y Él dijo, yo no soy digno de atar el calzado de sus pies. Porque Él va a venir a bautizarte. ¿En qué? En Espíritu Santo y fuego. Porque esto es el tercer bautismo, el bautismo en el Espíritu Santo. Tenés que quemar adentro, tenés que tener pasión por la presencia de Dios, que es lo único que puede transformar al mundo. El punto aquí es que estos tres bautismos tienen que estar operando en nuestra vida de una manera poderosa. Porque poderoso es Dios que se manifiesta a través de nosotros, que no somos nada. ¿Sabes que hay un altísimo porcentaje de agua en tu cuerpo? Y que sos polvo, y cuando te vas, volvés a ser polvo. El poder de Dios es lo único que puede hacer un cambio sustancial en tu vida. Quiero que volvamos a Hechos, capítulo 1. Verso 4 al 8, por favor. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Vas a recibir poder, pero tenés que entender lo que los discípulos no entendieron hasta unos días después. Porque el Señor les estaba hablando de un tema con una perspectiva y ellos le preguntaron otro tema con otra perspectiva.
el Señor les decía, vas a recibir la promesa del Espíritu Santo, que ellos no tenían la menor idea de qué era. Les dijo, quédense allí en Jerusalén y van a recibir poder y recién después van a poder ser testigos hasta lo último de la tierra. Y ellos le dijeron, a ver, Señor, está muy bueno lo que nos decís, pero a ver, en lo inmediato, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Israel? ¿Vas a sacarnos a los romanos de encima o van a seguir pisoteándonos? A veces hablamos con la gente dos idiomas diferentes. A veces vos le decís, mira, necesitas la presencia de Dios para cambiar tu vida. Y ellos te dicen, ¿y me voy a ganar la lotería? Tenemos que llevarlos a una comunicación en la cual lo que digas tenga esa autoridad espiritual. Ellos no la tuvieron hasta que no se derramó el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando fueron a Jerusalén, cuando obedecieron y esperaron y buscaron de Dios orando para recibir lo que no sabían que iban a recibir, después entonces se le aparecieron como lenguas de fuego, la manifestación espiritual. Y hablaban en lenguas que todos podían reconocer. Y como era un tiempo especial de fiesta, había mucha gente de visita en Jerusalén. Muchísima gente. Las calles estaban repletas de gente esperando la celebración de Pentecostés. Así que la gente dormía en la calle porque ya no había lugar donde dormir. Habían obedecido un mandato de Dios. Y es allí cuando Pedro comienza a hablar, pero comienza a hablar con la unción de Dios y con el poder de Dios. Y 3,000 personas abren su corazón a Jesús. Muchas de ellas habían estado 50 días antes gritando que lo crucificaran en la plaza central. ¿O pensás que no? Pero recién allí, cuando Pedro estuvo lleno de la presencia de Dios, pudo manifestar una verdad con autoridad celestial. Y esa verdad penetró en la oscuridad y en el corazón de las personas. Mi hermano, mi hermana, eso es lo que necesitamos. Solamente eso necesitamos. Que la unción del Espíritu te toque. Que la unción del Espíritu sea derramada. Quizás ya tengas el primer bautismo en el cuerpo y quizás tengas el segundo bautismo en las aguas. Pero ahora te falta el bautismo en el Espíritu, que te llena, que te da sabiduría, que te da discernimiento, que te da poder, que te da unción, que cambia tus parámetros de pensamiento, tu conducta, tu manera de actuar y que hace que empieces a ver lo que no se ve y empieces a seguir al invisible. Por eso te dije al principio, no es fácil seguir a Dios, pero es algo que Dios hace en una sola dimensión y es la que Él creó de antemano para revelarnos su grandeza. Y solamente tu sí, tu querer, tu disposición de corazón es lo que permite que Él lo haga. No tenés que hacer más nada. Y esto es lo maravilloso. Esto es lo maravilloso del amor de Dios, que Él tiene tanto para darte. Y nosotros a veces miramos para otro lado y hablamos de otras cosas, como hacían los discípulos. Y estaban tratando de dialogar en dos frecuencias.
¿Sabes por qué los discípulos se quedaron mirando así cuando Jesús ascendió? Y tuvieron que venir 2 ángeles y decir, che, muchachos, hey, acá, acá. Ya se fue. Va a volver, pero se fue. Ahora hagan lo que tienen que hacer. Se quedaron así, mirando hacia arriba, porque en las mentes de ellos dijeron, ¿y ahora? What happened? Very good. ¿Cómo seguimos el desafío? Porque si el desafío es estar lleno de la presencia de Dios, ¿qué hay que hacer? Hay que ser una vasija. Nada más. ¿Sabes? Él sabe los tropiezos que tenemos. Él sabe las luchas que tenemos. Él padeció todo. La única diferencia es que Él no pecó y nosotros sí. Por eso tenemos que cada día buscar su presencia y decirle, Señor, perdóname. Metí la pata mal. Lastimé a quien no tenía que lastimar. Hablé de más. Ayúdame a controlar esta lengüota que parece que tuviera 50 metros de largo. Deja que la enrolle y que la mantenga allí en la boca cerrada y no hable más de lo que tenga que hablar. Señor, ayúdame a que mi sí sea sí y mi no sea no. Ayúdame a ser transparente. Ayúdame a ser un hijo tuyo que refleje tu presencia. Ayúdame, Señor, porque no me están saliendo bien las cosas. Pero necesito que tu Espíritu Santo me llene. Quiero el tercer bautismo. A ver, decilo. Quiero el tercer bautismo. El bautismo del Espíritu Santo en mi vida. Que no se trata de la dinámica de religión. Que no se trata de la dinámica de si estoy o no estoy. Que no se trata de la dinámica de qué posición tengo en una iglesia. A ver, muchachos y muchachas, terminemos con esto. Eso no tiene nada que ver. Nada que ver. Parece la charla que tenía Jacobo y Juan. Ahí luchando a ver quién se sentaba al lado del Señor. Y como ellos no podían, mandaron a la mamá a ver si les podía hacer pata y decirle, sí, a ver, ayúdanos un poquito. Es patético. Claro, les faltaba. Nada menos que le faltaba la unción, la venida del Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando vos lees la historia de los evangelios y ves la reacción de uno y otro, las mezquindades, la violencia, Pedro se enojó, sacó la espada y le cortó la oreja. ¡Wow! No eran nenes de pecho, ¿eh? Idealizamos a los apóstoles como, a ver, ¿cómo? Recién después que fueron llenos del Espíritu Santo, hubo una verdadera transformación y fue el Espíritu Santo el que les recordaba a cada instante las palabras que Jesús dijo. Y eso es lo que va a hacer con tu vida. Lee la palabra y vas a decir, no, pero leo y no me acuerdo. Bien. Toma la pildorita del Espíritu Santo. Vas a ver cómo te va a traer a memoria todo. ¿O crees que ellos tenían más preparación que vos? Eran galileos. ¿Sabés qué era Galilea? Galilea era lo peor. Lo peor. Ahí estaban los pescadores, los que no les interesaba hacer dinero, que no les importaba la religión, no les importaba de Dios, no les importaba nada. Querían hacer dinero, querían armar sus propias empresas. No tenían aspiraciones religiosas y menos espirituales. Y creo que ni subían a las fiestas. No les interesaba. Esos fueron escogidos. ¿Sabes para qué? Para demostrarte a vos y a mí que
Dios coloca su mirada en lo peor, en lo más bajo, para avergonzar a lo más alto. Y eso sos vos y yo, mi hermano. El ser bautizados es para todos, no es para algunos, no es para la élite. Es para vos que te considerás menos que nadie. O para vos que te considerás más que todos. No sé cuál es tu crisis. Pero no importa. Es para vos también. Porque si metiste la pata, si bardeaste, si estuviste caminando por esos lugares intransitables, Dios te perdona. Porque te ama y te da nuevas oportunidades. Porque tenemos un Dios de nuevas oportunidades. Un Dios que dice, sí, sí, sí. Te escogí a vos. Porque con lo poco que vos tenés, yo voy a hacer grandes cosas. Y es solamente eso lo que Él necesita. Un sí.